Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar los conceptos relativos a las funciones cuadráticas. Bien, una función cuadrática. Si tenemos una ecuación de estas formas de aquí, es decir, en el que el polinomio asociado es de grado 2, entonces es una función cuadrática. En ella, x es la variable independiente e y es la variable dependiente. Las letras a, b y c son los llamados parámetros. Las señalaremos así. Siempre van a ser así. C va a ser el término independiente, B va a ser el término que acompaña siempre a la variable de grado 1 y A la que acompaña a la variable de grado 2. Al ir dando valores a x, obtenemos diferentes valores de y, que llevados a un sistema de coordenadas cartesianas nos resulta siempre una curva llamada parábola. Toda función cuadrática hemos visto que da lugar a una parábola. Para construir una parábola necesitamos 4 elementos: los vértices, los ejes de simetría, los cortes con los ejes y una tabla de valores. El vértice de la parábola, como todo punto, tendrá dos coordenadas, una x y una y, la abscisa y la ordenada, porque todo punto tiene dos coordenadas. No hay ningún punto que tenga una única coordenada. Y siempre se cumple esto de aquí. El valor de la coordenada x es esta fórmula, menos b partido de 2a, ¿vale? Para calcular el valor de la coordenada y del vértice, una vez tenemos calculada la coordenada x, sustituimos en la función y obtenemos el valor de la coordenada y. Aquí tenemos un ejemplo. Para hallar el vértice, b es 4, a es 1 y el vértice entonces será menos 4 partido por 2, es decir, menos 2. Para hallar la coordenada y del vértice, sustituimos donde hay una x, ponemos el valor de la x que hemos obtenido y nos da que el valor de la y es menos 1. Lo tenemos aquí y estas son las coordenadas del vértice. Eje de simetría. Siempre va a ser un eje vertical y pasa por el vértice. Luego su ecuación siempre va a ser x igual a la coordenada x del vértice. Esto sí tiene solo un número porque es un eje vertical, ¿vale? En el ejemplo anterior, el eje de simetría sería x igual a menos 2. Nosotros vamos a tener una parábola y el eje de simetría es esta recta vertical de aquí. Por lo tanto, su valor va a ser x igual a la coordenada x del vértice, ¿vale? Puntos de corte con los ejes. Si hacemos x igual a 0, es decir, donde corta con el eje vertical, será el corte con el eje de ordenadas. Y si hacemos f de x es igual a 0, la solución de la ecuación será la solución de esta ecuación. Y nos dará los puntos de corte con el eje de abscisas si los hay, que puede haber 2 por ser de grado 2, 1 o 0. Bien. En este caso de aquí, para hallar los cortes, primero, con el eje vertical, con el eje OI. Sustituimos y hallamos el punto de corte. Como veis, en el punto de corte, el valor de la x, en el eje vertical, la x siempre vale 0, ¿vale? Lo hemos puesto aquí. Y en el eje horizontal, lo que vale 0 es la y. Igualamos a 0 y lo resolvemos. Y vemos que tenemos, esto es resolver una ecuación de segundo grado. Vemos que tenemos dos puntos de corte. Chicas y chicos, un truco para los puntos de corte. Esto antes incluso de empezar a hallar el vértice de la parábola, si tenemos esto de aquí, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la a. Si a es mayor que 0, la parábola va para arriba. Si a es menor que 0, la parábola va para abajo. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos una parábola? Esto lo podemos ver antes. Nosotros calculamos el vértice, vemos que el vértice está aquí y la parábola va para arriba. Pues chicas y chicos, ya sabemos, esto sí cortará en algún punto por aquí, al eje vertical siempre le cortará, pero al eje horizontal aquí no le va a cortar porque va para arriba y el vértice ya está por encima del eje X, por lo tanto no va a cortar. No hace falta ni que nos molestemos en intentar resolver la ecuación, porque no va a tener solución. ¿Qué pasa si vemos que va para abajo, A es negativo, y el vértice está en el eje X? Que solamente vamos a tener un punto de corte. No busquemos dos, va a haber solo uno, ¿vale? Entonces siempre es bueno
que cuando vayamos hallando las cosas, vayamos representando. Lo primero que nos fijemos si A es positivo o si A es negativo, ¿vale? Y hallemos el vértice. Y si el vértice está aquí y va para abajo, pues 2 puntos de corte. Si el vértice está aquí y va para arriba, pues 2 puntos de corte. Pero si el vértice está aquí y va para arriba, pues no tengo puntos de corte. Y esto os conviene que lo pensemos, para que luego al hacer este paso de aquí, no nos liemos, ¿vale? Tabla de valores. Además de los ya calculados, vértice y cortes, 2 o 4 más de valor simétrico respecto al valor del vértice. Conviene calcular. En el ejemplo anterior, como el vértice está en x igual a menos 2, los valores x menos 4 y x igual a 0 serán simétricos. Esto, chicas y chicos, se traduce en lo siguiente. Fijaos, si yo tengo una parábola, sea cual sea, y este es mi eje de simetría, y esto es una manera de comprobar también las cosas, los puntos de corte van a tener que ser simétricos respecto al eje de simetría. Este era el eje de simetría, pongamos que este es el eje de simetría, x igual a 2. Y este es el punto 1, pues este sí o sí tiene que ser el 3. Esto es una unidad. Tiene que ser simétrico. Todos los puntos tienen que ser simétricos, ¿vale? Entonces, un punto que es muy fácil de calcular es cuando corta el eje vertical, podemos contar cuántas unidades hay hasta aquí, en este caso habría 2, y otro punto de la parábola sería ver 2 hacia allá. Entonces, este punto, supongamos que este punto es el 5, ¿vale? No lo sé, supongamos que es el 5, pues este punto va a ser, como tiene que ser 2 de distancia, este va a ser el 4 y este va a ser el punto 4, 5. ¿Lo veis, no? Porque tiene que ser 2 unidades respecto al eje de simetría. Este es 2, porque el eje de simetría era x igual a 2. 2 más 2, 4. Y la altura tiene que ser la misma, porque están en la misma altura. Vamos haciendo como cortes horizontales. Y así lo tendríamos. Bien, vamos a verlo con este ejemplo. Como ya lo hemos ido resolviendo, las cuentas no las voy a hacer. Voy pasando relativamente rápido. Como veis, aquí tenemos los ejes. Este sería un eje y este sería el otro eje, ¿vale? Un eje y otro eje, ya lo tenemos. Bien. Entonces, no, perdonad, los ejes son, este es el eje Y, lo he marcado mal antes, y este es el eje X, ¿vale? Estos son los dos ejes. Voy a marcar un poquito con otro color incluso, aquí que se vean bien. Vale, aquí tenéis los ejes. Ya está. Vértice, lo calculamos con la formulita, aquí lo tenéis. Dadle al pause y comprobad que lo sabéis hacer. ¿Cortes con los ejes? Pues primero con este sería el eje vertical, ¿no? X igual a 0 y vemos dónde corta. Y este sería el eje horizontal, sería este. Por supuesto, antes hemos comprobado que es cóncava. Como el vértice está por debajo del eje X, vemos que efectivamente corta, ¿vale? Efectivamente corta. Va a cortar en 2 puntos, que son estos dos, que son más menos raíz de 2, ¿vale? Son un poco feos porque es un número irracional, pero corta aquí. Serían estos 2 puntos los puntos de corte. Y aquí tenemos la tabla. Aquí tenéis otro gráfico. No lo resuelvo. Dadle al pause. E intentadlo en casa. Ya sabéis, cualquier duda. Otro ejemplo. En este caso los ejes son este de aquí y este de aquí. Y esto que vemos aquí es el eje de simetría, ¿vale? Muy importante el eje de simetría, hallarlo. El eje de simetría en este caso sería x es igual a 1. En el caso anterior, no lo he resuelto, vuelvo, sería x igual a 0. Y en el primer ejemplo, tampoco lo he mencionado, es x igual a 0, ¿vale? Esta es la recta, que es el eje de simetría. Aquí tenéis otro ejemplo en el que los ejes son este de aquí y este de aquí. Comprobadlo con vuestras cuentas y aquí el eje de simetría sería x igual a 2,5, que sería este de aquí. Aquí tenéis otro ejemplo con los ejes que serían este de aquí. No, perdón. Estaría por aquí, que no se ve, por alguna razón, por aquí. Sería Y y este es el X,
¿vale? Comprobadlo. Este gráfico está un poco movido, pero las cuentas están bien, ¿vale? Este eje debería ser el eje x igual a menos 2. El menos 2 sería este punto, ¿vale? El menos 5 se refiere a este, menos 4 lo aclaro por si acaso hay alguna duda. Dominio, recorrido y simetría de las funciones cuadráticas. Sea la función que tenemos aquí como en cualquier función polinómica, para cualquier valor de x habrá un valor o imagen de y. Es decir, en las polinómicas el dominio es todo R, porque no tenemos ni raíces ni denominadores, ni logaritmos, ni nada que pueda entorpecer nuestro dominio. El recorrido o imagen son todos los posibles valores que puede tomar la función, o sea, la ordenada. Y la imagen de una función cuadrática solo existe del vértice a más infinito o menos infinito, según sea cóncava o convexa. La imagen, por lo tanto, va a ser siempre desde la coordenada y del vértice hasta el más infinito o desde el menos infinito hasta la coordenada y del vértice en las funciones convexas. Claro, cóncavas irán desde aquí hasta el más infinito y convexas irán desde aquí hasta el menos infinito. Simetría. Como su gráfica es una parábola, solo puede tener simetría par. Y ya lo sabemos. Va a tener simetría par, pero a veces está desplazada. Esto solo vale cuando es simetría respecto al eje de ordenadas. Pero cuando está desplazada, que por ejemplo tenemos los ejes por aquí y estas aquí, la simetría ya sabemos que tiene un eje de simetría en el vértice. Pero este no tiene por qué coincidir con el eje de ordenadas. Aquí tenéis un par de ejemplos gráficos en el que hablamos del dominio, que es todo R, y la imagen, en este caso, como veis, desde el menos 3 hasta el más infinito, y en este caso, desde el menos infinito hasta el 0,25, que es donde está nuestro vértice. Costes de producción. El coste en euros para producir entre 50 y 250 unidades de un cierto producto viene dado por esta función. Siendo x la cantidad de unidades producidas y c de x el coste en euros, ¿qué cantidad de productos hemos producido si sabemos que el coste ha sido de 10.000 euros? ¿Cuántas unidades se deben producir para que el coste sea mínimo? Dadle al pause e intentadlo vosotras y vosotros. Para resolverlo, en el primer caso es muy sencillo. Tenemos que hallar x para un coste de 10.000 euros. Sustituimos c de x en 10.000 por 10.000 y resolvemos. Y vemos que tenemos 216 unidades. Para que el coste sea mínimo, el valor de la función estará en el vértice, porque es una función, fijaos, es una función hacia arriba, así, ¿vale? Y por lo tanto el mínimo coste va a estar en el vértice, que es el valor mínimo de la función, porque este ya es mayor, este ya es mayor, este ya es mayor, este ya es mayor. El mínimo va a estar en el vértice. Por lo tanto, calculamos el vértice y vemos que el coste, es decir, tenemos que calcular la coordenada y del vértice, y el coste son 5.975 euros. Y hasta aquí el vídeo de funciones cuadráticas.